Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Continuamos con la segunda parte de nuestro, viendo nuestro tema general de qué trata la Biblia. Estábamos viendo este episodio número 5 acerca de los profetas del Antiguo Testamento. Así es que, pues, estábamos considerando su labor, su trabajo, de cómo se desempeñaban o cómo hablaban. A veces había momentos en que su profecía o su intervención con el pueblo no siempre era traer malas noticias, a veces era llevar bendición al pueblo, a veces sí era calamidad. Por eso estábamos viendo la semana pasada algunas formas de cómo hablaban los profetas. Había ocasiones en que era como un tipo litigio. Estuvimos viendo que en donde de alguna manera pues Dios era el juez, el pueblo era pues quien estaba siendo eh, pues en su momento juzgado, y el profeta pues decía qué es lo que estaban haciendo, qué no estaban haciendo, si estaban obedeciendo o no. Entonces, pues a veces hablaban de esa forma, como si fuera un litigio. Hay otras donde sí, realmente era directo el mensaje. Son los ay de ti, Jerusalén, ay de ti, Judá, ay de ti, Babilonia, ay de ti, Jericín, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque era una sentencia. Había otras donde, bueno, pues de alguna manera traían bendición. Entonces, la forma en cómo se habla o hablaban los profetas dependía del mensaje que ellos llevaban. A veces, por eso no es siempre es de que traían malas noticias, aunque a veces eso es lo que se considera o es lo que piensan. Pero normalmente pues es dependiendo de qué es lo que estaba pasando uh, en, el, en las personas, la persona o el pueblo en sí, a quien era enviado el profeta. Entonces, pues vamos a estar considerando la segunda parte de este tema de los profetas, y vamos a estar considerando su misión, la misión que los profetas tenían, para que podamos nosotros considerar que no siempre era solamente el hecho de llevar un mensaje, a veces era de consolar, a veces era de cuidar, porque ellos también eran guías, eran protectores. Entonces tenían o jugaban un rol muy importante dentro del pueblo de Israel. Entonces, a veces, pues ellos eran los que guardaban el pueblo. Es el guardia y el centinela del pueblo. Y ahí están algunos pasajes en donde nosotros lo podemos ver como pues un protector. De igual manera es el que denunciaba los pecados del pueblo y también pues a sus dirigentes. Es el que echaba en cara o el que les mostraba que estaban encaminados o yendo en idolatría, haciendo cultos a otros dioses. Entonces, ellos también, por eso eran muy, uh, pues a veces las visitas de los profetas normalmente les decían, tu visita es pacífica o es trayendo pues de malas noticias. Entonces, ¿por qué? Porque ellos también eran encargados de llevar o de aclarar, en este caso, si estaban yéndose a la idolatría. Es aquellos que también estaban pues a la, a la expectativa de cómo estaba el pueblo conduciéndose o cómo el individuo a quien se iban a quien llevaban el mensaje, pues cómo se estaba conduciendo, si estaba siendo justo, si no estaba siendo justo. Entonces, de alguna manera siempre podemos ver a los profetas cumpliendo una labor diferente, no nada más de llevar un mensaje y ya.
Entonces, estas son ahorita lo que estamos viendo en relación al presente, a ese momento inmediato, no un futuro, ¿sí? Estas son las misiones en relación a lo que es en su presente o en su momento. También tenemos, es el que reclama fidelidad a la alianza o al pacto que tenía con su pueblo. Entonces, las advertencias siempre estaban en la boca del profeta. Es el que invitaba a la conversión del corazón, el que siempre estaba diciéndole a su pueblo, vuelvan a su Dios, conviértanse. Es el que anunciaba también la liberación y la salvación para su pueblo, y una de estas cosas, pues tanto Jeremías como Isaías eran los que más estuvieron anunciando a su pueblo, porque les tocó anunciar antes, y sobre todo Jeremías, antes de que llegara y Ezequiel también, el exilio, la caída de Israel, que fue el imperio del norte el que primero cayó ante los babilonios. Entonces, pues tanto a Jeremías, Ezequiel eran los que más pues se llevaron, pues eran a quienes no los querían, porque la mayoría de sus encomiendas eran, traían malas noticias. ¿Por qué? Porque eran malos. Entonces también pues eran los responsables de ayudarles a que entendieran su compromiso para con Dios. Es el que defiende acerca de cómo estaban en relación con su Dios. Es el que profundizaba en lo que respecta a la ley de Dios, a lo que pide, a los mandatos, a los estatutos, para que ellos pudieran estar bien delante de Dios. Es el que de alguna manera interiorizaba o marcaba un progreso en la revelación de parte de Dios para con su pueblo. El profeta normalmente era el que sufría antes que todo el pueblo, porque era el que recibía el mensaje, muchas de las veces, de castigo contra su pueblo. De alguna manera, el que más nos mostró que lamentaba la situación de su pueblo era Jeremías. Por eso se le conoce como el profeta, pues llorón, porque fue el que más lloró por su pueblo. De hecho, por eso escribió el libro de Lamentaciones. ¿Por qué? Porque su corazón lamentaba la situación y la condición de su pueblo, porque no entendían. Y por más de que Jeremías estaba ahí atrás de ellos, y por más de que lo castigaban, y por más de que pues no lo querían a Jeremías, pero él lamentaba la condición de su pueblo. Entonces, pues ellas eran los primeros que escuchaban el mensaje de castigo para con su nación, y pues ellos sufrían primero todo el pueblo, porque llegara la sentencia. Ayudaban a su pueblo, aquellos que estaban marginados y oprimidos. También es el que invitaba para que se convirtieran. Es aquellos que defendían a los pobres y a los desamparados. Y es el que corrige a los sacerdotes y les recuerda sus responsabilidades. Entonces, no solamente, por eso les digo, no solamente era llevar un mensaje y ya, bueno, ya les dejé, listo. No, tenían una gran responsabilidad de hacer que el pueblo se convirtiera, de señalar los errores. Y cuando señalas los errores, no es cosa fácil, no es algo sencillo el señalar los errores. ¿Por qué? Pues porque sabes que la persona a la cual le vas a señalar el error puede que te regrese, pues no tal vez nada más en palabras, sino muchas de las veces cuando llegaban con los reyes,
pues el rey tenía toda la autoridad, aunque a veces sabían que era el profeta de Dios, pero a veces no les importaba, como le sucedió, por ejemplo, a Isaías, que lamentablemente por orden del rey, pues se sabe o se conoce por tradición que Isaías fue muerto precisamente por orden del rey. Entonces, no era nada más de llevar un mensaje ya, sino era de guía, de protección, de información, de corrección, de regaño, de aliento. Entonces, sus mensajes no solamente eran para llevar pues castigo, ¿no? Que muchas de las veces es lo que se piensa. También podemos ver la segunda forma respecto a su misión. Esto sí es ya en cuanto a un futuro, que normalmente pues es donde a veces nos basamos cuando hablamos de profetas. Entonces, algo que nosotros podemos considerar en cuanto al futuro, cuando ellos predecían o hablaban en lugar de Dios, anunciaban castigo y después pues ellos exhortaban al arrepentimiento prometiendo perdón. Si se arrepentían de su mal camino, después de anunciarles el castigo que vendría, los exhortaban para que se arrepintieran y de alguna manera pues les prometían el perdón de Dios. Y sobre todo Isaías es uno de los que más les habla a su pueblo y es de los que predicen acerca de la venida o la llegada de Babilonia para la invasión del pueblo de Israel. Él fue uno de los que más les anunció, no solamente que vendrían, sino que se arrepintieran para que pudieran obtener el perdón. Es el que proclamaba las promesas mesiánicas en su mayoría, pues sabemos es el profeta Isaías, aunque también ahí está Jeremías, Ezequiel y Miqueas, que ahorita los vamos a ver un poquito más desglosados. También en cuanto a su anuncio profético futuro, está el que renueva las antiguas profecías y amplía los horizontes de la salvación, el que traía consejos en cuanto a la salvación, en cuanto a cómo Dios siempre estaba dispuesto a salvar. Y lo podemos ver, por ejemplo, con Jonás. De alguna manera, por eso Jonás no quería ir a Nínive, porque sabía, él mismo le dijo a Dios cuando estaba enojado debajo del arbusto que Dios había levantado y que se había secado. Jonás mismo le dice a Dios, quítame la vida porque yo no quiero ver esto. Yo no quiero ver y yo sé que tú los vas a perdonar si ellos se arrepienten, porque ese es parte del anuncio que traían los profetas, que se arrepintieran para que llegaran a la salvación, y Nínive en su momento pues obtuvo la salvación en ese momento, porque el mensaje era de aquí a 40 días Nínive será destruida, y no pasó. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. También era el que proclamaba la fidelidad de Dios y anunciaba una alianza nueva, eterna y sobre todo de paz. Esta es una de las cosas que malentienden los judíos, y es lo que nos estaba platicando nuestra hermana Liz acerca de la idea que tienen de la paz. Las profecías que hay en cuanto a la paz no es una paz mundial, ni siquiera es una paz para Israel física. Ellos están esperando esa paz física, una paz en donde el mundo pues ya no haya guerra, no haya hambre, pero eso no es literal o físico, sino es una paz para con Dios. Esa es la gran diferencia. No entienden ellos porque no pueden relacionar estar en paz con Dios,
porque no lo ven así, ni siquiera pueden hablar y decir Dios, tienen que decir Adonai o mi Señor, ¿sí? No pueden decir Dios. ¿Por qué? Porque para ellos, o como se presenta como Jehová o el yo soy, ellos no lo pueden mencionar porque para ellos es como falta de respeto. No tienen esa relación. Entonces, no pueden pensar en una relación donde yo esté en paz con Dios. Por eso su paz es más terrenal, física, ¿sí? Entonces, pues por eso no, es uno de los motivos por los cuales no aceptan a Jesús como, como el Mesías, como el Cristo. Lo que nosotros podemos ver en cuanto a la historia de las profecías, estas se dividen generalmente en tres periodos. Son tres periodos que tenemos en donde están basadas o desarrolladas las profecías del Antiguo Testamento. El primer periodo que tenemos es el periodo preclásico de los siglos del 11 hasta el 9. En estos siglos, los profetas que ministran en este periodo, que son los primeros años de la monarquía de Israel, y ya después, cuando se divide, pues los profetas son Samuel, Natán, Elías y Eliseo. Ellos son los primeros profetas que podemos ver en la escritura, que de alguna manera ahí están, porque ellos llevaron el mensaje a Dios, de Dios al pueblo o de Dios hacia los reyes. Entonces, ellos no dejaron algo escrito. Estos profetas son recordados más por lo que hicieron que por lo que dijeron. Entonces, cubren esta parte de la historia del libro desde Josué, que empieza a Samuel, hasta el segundo libro de Reyes, que es más o menos el periodo preclásico. Y después viene el segundo periodo que tenemos, es el periodo clásico que cubre los siglos del 8 y 7. Durante este periodo tenemos ya los primeros escritos proféticos. Estos profetizan durante la primera crisis que se vive en el reino del norte o de Israel, que fue lamentablemente pues su caída bajo el imperio asirio en el 722 antes de Cristo. Y aquí tenemos en el siglo 8 antes también de la caída de Samaria. Ahí están pues los profetas que son Amós, Oseas, Miqueas e Isaías, y también Jonás con Nínive. Y ya en el siglo 7, antes de la caída de Judá, bajo Babilonia, pues están los profetas que llevaron mensaje, que es Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. Por eso les decía, Jeremías fue uno de los últimos profetas antes de que fueran a Babilonia, que fueran exiliados, y por eso fueron de los más pues odiados, porque sus profecías no duraron mucho tiempo cuando se hicieron realidad, y pues ya veían ahí los sitios que tenían los babilonios en el 586, y pues lamentablemente pues el pueblo judío se enfurecía. Ahora sí no veían quién se la hizo, sino quién pues se la pagara, y lamentablemente pues iban contra el profeta. Así es que tenemos estos dos periodos. Viene el tercer periodo, que es el periodo del exilio, y el periodo después del exilio, que es el posexilio. Es en en los siglos sexto y quinto. En este periodo podemos encontrar a los profetas Daniel, Ezequiel y Abías.
Y ya después, en el dentro de este periodo, de este tercer periodo del exilio y el regreso, ya tenemos a los profetas de la restauración, así son conocidos. ¿Por qué? Porque pues ya son cuando ya se restaura, cuando regresan por órdenes de Ciro, de Darío y de Artajerjes, que dan oportunidad para que el pueblo regrese y vuelvan a construir el templo, su ciudad de Jerusalén, y pues ya por eso son los profetas de la restauración, que son Ageo, Zacarías, Malaquías y Joel. Entonces, ellos son los que de alguna manera pues van profetizando ya para al final que empiezan a restaurar Israel. Tenemos algunos profetas que fueron orales, no tuvieron un escrito como los que tenemos, pero son profetas que tienen, pues, que cumplieron una misión de profetas, aunque no eran como tal, no eran profetas o mencionados como tal. Uno de los que podemos ver, por ejemplo, pues es Moisés, que decíamos que él iba a fungir como un profeta. Abraham fue un profeta, Noé, los patriarcas fueron profetas. ¿Por qué? Porque Dios hablaba con ellos y ellos pues de alguna manera llevaban el mensaje a los demás, aunque mucha gente no los aceptaba, no les hacía caso. Pero hay profetas que nada más o son conocidos como orales, que nada más llevaban pues un mensaje. Tenemos dentro de los profetas orales una profetisa que es Débora, ¿sí? Entonces, pues ellos no tienen un escrito como tal, pero a fin de cuentas, pues llegaron a ser conocidos por sus profecías. También podemos nosotros contemplar que en todos los profetas está el Señor. Por eso podemos decir que todos los profetas hablaron acerca o con la intención de que conocieran al Mesías, tanto cómo iba a venir, cuándo, en dónde, cuál es su misión, qué traería, a quién ayudaría, por dónde andaría, o sea, todos los pormenores generales y que necesitaba el pueblo saber acerca del Mesías, los profetas los trajeron. Entonces, esto es lo que ayuda de alguna manera para que se sepa en cuanto a Jesús o al Cristo en los profetas. Ahí lo podemos nosotros ver cómo se mostró. Ninguno de los libros del Antiguo Testamento presenta a Jesús como tal, pero los profetas describen al Mesías en su soberanía, narran su nacimiento, nos hablan de su ministerio, de su naturaleza divina, nos habla también de que vendría del linaje de David, nos habla de la esperanza de la redención, nos hablan del ministerio como un siervo salvador. Entonces, tal vez no lo mencionaron como tal, como un nombre, que es lo que mucha gente está esperando, y por eso las genealogías para los judíos eran muy importantes o son muy importantes. ¿Por qué? Porque de ahí vendrían o podrían saber acerca de la venida del Mesías. Entonces, los profetas no mencionaron su nombre en específico, pero sí que vendría, por ejemplo, de una virgen. Entonces, ya daban indicios los profetas, ayudándolos al menos en su momento, para saber cómo vendría el Mesías.
Y aquí tenemos sus profecías en cuanto a las más apegadas, que son las del profeta Isaías, y son muchas las profecías que él menciona en cuanto al, al Señor, ¿sí? Entonces, son las que nosotros podemos considerar ahí. Describe al Mesías en su soberanía, nos narra su nacimiento y su humanidad, nos habla de su ministerio por el Espíritu, nos muestra su naturaleza divina, nos describe su linaje davídico, nos da esperanza con su obra de redención, porque por sustitución, y nos habla de su ministerio como el siervo salvador. Entonces, Isaías es el que más menciona en cuanto al Mesías, por eso es el profeta mesiánico. Después tenemos al profeta Jeremías. El profeta Jeremías nos habla acerca de que él es la fuente de agua viva, y es lo mismo que le mencionó a la mujer samaritana cuando la vio ahí en el pozo. El Señor tomó este extracto de Jeremías para mencionar que él era la fuente de agua viva, cuando le dijo que si ella puede seguir tomando de ese pozo, pues al fin y al cabo toma y va a tomar y va a volver a tomar. ¿Por qué? Porque la sed estará ahí. Pero si toman del agua de la vida, que es Cristo, pues nunca más tendrá sed. Por eso la mujer dijo, dame de esa agua. También Jeremías habla de Jesús como el buen pastor, lo mismo que dijo el Señor, y él es visto como aquel que traería ese nuevo pacto. Y lo mismo que menciona el Señor en la institución de la Santa Cena, cuando dice, este es el nuevo pacto, ¿sí? Entonces, son lo que se menciona en Jeremías. En Lamentaciones se presenta como el varón de dolores, que estaba familiarizado con el sufrimiento, y por eso el Señor, pues dice la Escritura, no abrió su boca. De alguna manera el Señor, aun cuando la gente pues esperaba que Él dijera algo, pues que se defendiera, pero pues no lo hizo, llevando así este título del varón de dolor. En Lamentaciones nosotros podemos ver cómo pues el llanto de Jeremías sobre la destrucción de Jerusalén, algunos dicen que es la misma imagen que el Señor nos mostró cuando lloró sobre Jerusalén. La misma imagen cuando el Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Entonces, algunos comentan que es la misma imagen de Jeremías cuando el Señor llora por Jerusalén. Están las profecías de Ezequiel, aunque bueno, podemos ver cómo Ezequiel muestra a Cristo, el Mesías, y lo describe como una ramita tierna que se iba a plantar en el monte, un monte alto y sublime. Y también lo muestra como el Mesías, el rey que tiene el derecho de gobernar. Sería aquel que tiene el privilegio. ¿Por qué? Porque Él es el gran y el verdadero pastor. Ese es en cuanto a Ezequiel. Vemos las profecías en Daniel, y uno de los retratos que tenemos de Cristo en Daniel es precisamente la venida del Mesías, que será por el poco tiempo, se menciona que sería cortada, y se hace referencia precisamente pues a la cruz.
pero él también se muestra, o Daniel ve esa gran piedra que sale del monte y que derriba a la estatua que Nabucodonosor pues soñó, ¿sí? Aquella que tenía la cabeza de oro, los brazos de plata, la cintura a las rodillas de bronce, y de los pies, de las rodillas hacia abajo, era de bronce mezclado con barro. Pues esa figura que simula o que les predice acerca de la cabeza, pues era Babilonia, los brazos eran los medopersas, la cintura eran los griegos y los pies eran los romanos. Entonces son los cuatro imperios que vienen pues así en ese orden, y que la roca, que es la gran piedra del Señor, pues que ve en esa imagen, dice que derriba esa estatua. Pues a Daniel se le dice, él es el Mesías. Ya veíamos cómo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro mencionan que Cristo es la piedra que pues los edificadores desecharon, es esta piedra. ¿Sí? Aquí es donde se menciona esa profecía. Y es el Hijo del Hombre, o era visto, por eso el Señor así se identificó como el Hijo del Hombre, y era el anciano de días. El profeta Oseas, él menciona al Mesías y es presentado como el Hijo de Dios, como el único Salvador, el que puede rescatarnos de la muerte, el que nos ama con gran compasión, y el que cura a aquellos que se vuelven a Él. Entonces, la forma en cómo lo presenta Oseas, aunque en primera instancia habla por su pueblo, pero tiene una referencia mesiánica en cuanto al Hijo de Dios y aquel que traería la cura para su pueblo. Y después tenemos al profeta Joel. Joel presenta a Cristo como aquel que dará el Espíritu Santo, el que juzga a las naciones y el que es el refugio y fortaleza de Israel. De aquí a veces malentienden algunas sectas y toman este pasaje de Joel porque dice que vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones y profetizarán y harán señales, y entonces de aquí agarran algunas sectas pentecostales para decir que ahí está. Si tienes el Espíritu Santo, tienes que profetizar, tienes que hablar en lenguas, tienes que tener visiones. Pero hay que recordar que es una profecía y no es una profecía literal de que tienes que, sino es más una enseñanza de lo que vendría a hacer o a dar el Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pedro hace mención de esta profecía aquí en Joel, cuando reciben el Espíritu Santo, y lo vemos en Hechos capítulo 2. Entonces no es como algunas sectas lo toman. Después viene Amós. Amós presenta a Cristo como aquel que, pues, siendo que viene de la dinastía de David, él era el que iba a restituir esa dinastía. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a David que de él iba a venir, y que por amor a él, a David, tendría esa mención eterna, por así llamarlo, de que su genealogía nunca moriría. ¿Por qué? Porque si muere Cristo, ahí moriría su dinastía. Pero como Cristo no muere, entonces la dinastía de David nunca morirá. Y esa fue una promesa que Dios le hizo a David por ser un hombre conforme a su corazón. Entonces, por eso Amós pues muestra que el Señor vendría
o sería del linaje también de David, y pues reconstruiría a la eternidad su dinastía. Y es el que restaura a su pueblo. Después tenemos al profeta Abdías, que normalmente pues no son profetas que leemos o que estamos muy familiarizados con ellos o con él, pero él es el que muestra a Jesús como el juez de las naciones, el Salvador y sobre todo aquel que posee o el poseedor del reino. De él es el reino. Después tenemos a Jonás. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Después tenemos a Jonás. Y pues en Jonás sabemos acerca de la alusión que se hace de Jonás en cuanto a su muerte y su resurrección. Él mismo lo dijo, lo mencionó y se los predijo a los apóstoles y les dijo, así como Jonás, entonces ya hace alusión a Jonás. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace el Señor? Porque muchos han comentado que Jonás no es un profeta como tal. Lo mencionan como una historia, porque no va al pueblo de Israel, no tiene una profecía en cuanto al pueblo de Israel, y se trata más de su vida. Entonces, mucha gente, algunos han tratado de desacreditar a Jonás como un profeta. Pero pues hay que recordar que el Señor no nada más hablaba con el pueblo de Israel. Podemos ver cómo en las profecías, también otras profecías, habla con los babilonios, con los egipcios, con los sirios, con los cananeos, y también les menciona profecías. Entonces, no siempre nada más habló con el pueblo de Israel. Y el Señor, al mencionar o hacer una alusión a su vida, entonces ya les quita a las personas esa idea de que Jonás es una historia ficticia. Al mencionarlo el Señor, entonces ya le da esa retribución vívida, ¿sí? De que fue un profeta verdadero. Entonces el Señor mismo dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días, así el Hijo del Hombre tiene que estar 3 días. Y ya después, pues va a resucitar. Y esa es la forma en cómo Jonás, pues muestra a la muerte, la resurrección del Señor, o como lo representa. Y también, pues, al mostrarse Jonás después de que regresa y ahora sí va y anuncia en Nínive el mensaje, se le presenta a Jonás como, o le es visto, pues como un salvador. ¿Por qué? Porque pues él es el que lleva el mensaje. Aunque en su corazón, él no quería que Nínive fuera salvada. Él quería que los destruyeran. ¿Por qué? Porque era un pueblo que estaba siempre en contra del pueblo de Israel. Siempre estaba dando lata. Entonces, pues ellos querían que Dios los eliminara. Después tenemos al profeta Miqueas. Y Miqueas presenta a Cristo como el Dios de Jacob, el juez de las naciones. Y precisamente pues Miqueas habla acerca de que el Cristo, el Mesías, porque los profetas hablaban del Mesías, no del Cristo. El Cristo es para los griegos. El Mesías nacería de Belén, y los mismos sacerdotes y los escribas, cuando Herodes pregunta acerca del nacimiento del Mesías, pues ellos responden, pues escrito está, y citan a Miqueas. Tú, Belén,
Efrata, no eres de las más pequeñas, de ti saldrá pues el Salvador. Entonces, ah, pues Miqueas habla acerca del lugar del nacimiento de Cristo. Después tenemos al profeta Nahum. En este profeta, si bien no hay una profecía mesiánica directa, la forma en cómo él profetiza, Nahum ve a Cristo como el Dios celoso y vengador en sus adversarios. Así él lo presenta, tal vez no con una profecía específica, pero Nahum así presenta a Cristo. Después tenemos al profeta Habacuc. Habacuc presenta a Cristo como el Salvador, y la palabra salvación aparece en este libro 3 veces. Es la palabra raíz de donde viene el nombre de Jesús, de donde se deriva el nombre de Jesús. Entonces, pues de ahí nos muestra el profeta Habacuc. También nos lo muestra como el santo, es visto como el santo, el que justifica al justo y el que un día se llene de tierra en la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Un día dice, pues la tierra será llena de su palabra. Y esto pues nos ayuda a entender precisamente lo que dijo el apóstol Pedro cuando la gente le decía, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cuándo va a venir el Señor? Y precisamente pues Pedro recuerda que Habacuc mencionó que la tierra sería llena del conocimiento del Señor. Y es las palabras del apóstol Pedro cuando él dijo, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que, dice, es paciente para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Son las palabras de Habacuc cuando decía que la tierra sería llena del conocimiento del Señor. Sofonías, aunque no se menciona específica en este libro, el Mesías es presentado como el juez justo dentro de la nación de Israel y también es visto como su rey. ¿Sí? No es mencionado específicamente, pero es presentado así, como el juez justo y también como el rey. Después de Sofonías, tenemos a Ageo, y aquí el Mesías es presentado como el restaurador de la gloria del templo y también pues el que derroca a los reinos del mundo. Aquí otra vez, otra de las malas interpretaciones que se tienen o pensamientos en cuanto a la restauración del templo. ¿Por qué? Porque piensan que es algo terrenal, físico. Y cuando el Señor habló del templo, Él dijo, ahí está el templo, en 3 días puede ser derrumbado y levantado. Él no estaba hablando del templo físico, sino estaba hablando de su cuerpo. ¿Sí? Entonces, sabemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero los judíos, ellos no. Ellos están esperando que el Mesías venga. ¿Por qué? Porque otra de las ideas que tienen es que van a levantar el tercer templo. ¿Sí? Entonces, por eso a Jesús no lo aceptan como el Mesías. ¿Por qué? Porque no levantó el tercer templo. ¿Sí? Entonces, en base a esta profecía aquí en Ageo. Después de Ageo viene el profeta Zacarías,
Y Zacarías presenta a Jesús, al Mesías, como el ángel del Señor, el renuevo justo. Otra vez aparece como la piedra de los siete ojos, aquel que todo lo ve, el Salvador crucificado y traspasado, el rey que viene humilde, el pastor herido que sería abandonado y el juez que viene y justo rey. Entonces, muchas de estas cosas pues las podemos ver a través de los evangelios en su vida. ¿Sí? De alguna manera, pues sabemos cómo fue el Señor, el Salvador, fue crucificado, fue traspasado con una lanza, el rey que viene humilde, lo cual pues otra vez no podían creerlo. Aun cuando Zacarías dijo que el rey vendría así humilde, pero ellos esperaban, bueno, siguen esperando a un Mesías que va a derrocar todos los imperios, todas las naciones, todos los gobiernos. Se va a sentar en el trono de David, su padre, para ser ese nuevo rey que pues va a gobernar, va a traer la paz mundial, pero otra vez todo terrenal. Cuando Zacarías dice que no, que él vendría humilde. Y lo podemos ver al Señor cumpliéndolo cuando entra montado en un animalito de carga, en un asno. Entonces, aquí estaba profetizado y el Señor lo cumple. Pero los judíos no aceptan que el Señor se haya presentado de esa manera, porque si es humilde, entonces no va a traer esa paz que ellos esperan. Por eso, de alguna manera, y ahí es donde entra la idea o el por qué Judas entrega al Señor. La idea de Judas era tratar de que el Señor despertara, por eso lo entrega, para que el Señor de alguna manera se hubiera visto pues como que acorralado y entonces viniera y se despertara y en él el Mesías que ellos estaban esperando, ¿sí? Que ya dejara de ser ese hombre humilde, carismático tal vez, o que ayudaba a los pobres, no, que ya ellos lo que ya querían era que derrocara al imperio romano, que lo sacara de sus tierras para que pudiera ya reinar. Por eso Judas lo entrega. Pero cuando se da cuenta que el Señor es sentenciado a muerte, por eso Judas se arrepiente. Entonces, y todavía los judíos, los apóstoles, antes de que el Señor ascendiera, le hacen la pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Por eso es la pregunta, Señor, a ver, bueno, yo veo como que ya te vas. ¿Cuándo lo vas a restaurar? O sea, ¿cuándo nos vas a dar esa distinción? ¿Cuándo vas a derrocar al imperio romano? ¿Cuándo te vas a sentar en la silla, en el trono? ¿Cuándo, Señor? Ya queremos ver eso. Es lo que le estaban diciendo. El Señor, pues, un poquito, algunos dicen que sí se enojó, porque les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las razones que el Señor puso en su sola potestad. ¿Sí? Algunos dicen que son palabras de regaño, porque les está diciendo, ustedes todavía no entienden que yo no vengo para sentarme en el trono físico, yo no vine para traer una paz terrenal. Todavía no entendían. Entonces, si ellos no entendían que estaban con el Señor, lamentablemente, pues todos los judíos hasta hoy en día no entienden. Lamentable. Después de Zacarías, pues viene ya el último profeta,
del Antiguo Testamento, que es Malaquías. El libro ya de Malaquías es un preludio, es triste para el pueblo de Israel porque, pues aun cuando sí predice la venida del mensajero, como que ya les estaba diciendo, les voy a mencionar que ya va a venir el Señor, pero va a venir, antes de él va a venir alguien que le va a preparar el camino. Estaba hablando precisamente de Juan el Bautista. Pero pues para tristeza del pueblo de Israel, el libro de Malaquías es ese preludio donde Dios por 400 años ya no habló. Después de Malaquías hubo un silencio de 400 años donde Dios ya no habló ni por profecía, ya no habló ni por sueño, ya se rompió esa comunicación entre Dios y su pueblo. Ya no hubo profeta alguno hasta que viene este mensajero que está hablando Malaquías, que es el último profeta, es Juan el Bautista. Él mismo pues dice, he aquí, cuando ve al Señor, dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que bueno, pues Malaquías nada más predice la venida del mensajero que iba a preparar el camino para el Señor. Entonces, pues lo que nosotros podemos ver a través de los profetas es cómo hablaron dejándonos otra vez esa línea irrompible acerca del Cristo o acerca del Mesías. Por eso es importante que conozcamos por lo menos las profecías acerca del Cristo para que sepamos por qué el Señor dijo esto, por qué hizo esto, por qué sucedió de esta manera. ¿Por qué? Porque todo lo que se menciona en los profetas, el Señor lo cumplió. ¿Sí? Entonces, era importante para que supiera el pueblo y de alguna manera los profetas dejaron todo esto para que el pueblo supiera o conociera cuándo llegara el Mesías, de tal manera que pudieran reconocerlo. Lo malo es que los escribas, fariseos y sacerdotes no estaban dispuestos y entonces pues cegaban la vista del pueblo para que no vieran a Jesús cómo iba cumpliendo cada una de las profecías acerca de él en los profetas. Pero de alguna manera pues el Señor les dijo, quien los pueda ver, quien pueda recordar los profetas, van a poderlo ver en mí. Y por eso Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, parte de las Escrituras son los profetas. ¿Sí? Así es que bueno, pues ahí es donde podemos ver al Señor. Muy bien, pues Dios les bendiga. Hasta aquí le vamos a dejar.